y aprovechando obviamente los temas de actualidad, de coyuntura, a través de todo lo que hemos estado viviendo en estos últimos meses. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que es referente a la atención eficiente del ciudadano en estado de emergencia COVID-19. ¿Cómo se está comportando la atención en las diferentes entidades hacia el ciudadano con referencia a los cambios y modernizaciones que se han venido dando a través de la pandemia? Esto vamos a poder conocer un poco el día de hoy con nuestro especialista, el abogado Marco Castiglioni. Les recuerdo que tienen un enlace donde pueden agregarse a un grupo de WhatsApp y ahí van a poder interactuar a lo largo de toda la transmisión, tanto con el docente como los demás asistentes, realizar sus consultas que serán contestadas de igual forma a lo largo de la transmisión. Este tema es muy importante ya que se han venido generando algunas actualizaciones y de igual forma también el tema de la nueva normalidad, de cómo se va a manejar si ya no podemos tener atención 100% presencial. Entonces, es muy interesante que puedan escucharlo justamente y si les interesa participar en este tema, estaremos iniciando un curso este 6 de agosto ya con todas las normas, detallado, con todo el manual de lo que es la atención al ciudadano, donde pueden matricularse. Recuerden que pueden dejar sus datos para que una asesora se comunique de inmediato y les brinde toda la información. Entonces, ya para no darle más largas, vamos a darle la bienvenida al doctor Marco Castiglioni. Él es abogado, especialista en gestión pública, administración gubernamental, ciencia política, gestión estratégica en gobiernos locales y regionales, y es especialista en formulación y evaluación de proyectos, adicionalmente que cuenta con una múltiple experiencia laboral como asesor en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la República. Buenos días, doctor Marco, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy buenos días, muchísimas gracias. Sí, hoy día acompañando vamos a hablar de un tema muy bonito sobre lo que es la atención y la eficiencia que deben tener las entidades públicas, más aún en estas circunstancias que por sobre todo sea de alguna manera todavía nos tienen en casa. Vamos a abordar temas muy interesantes en esta mañana. Así es, entonces ya vamos a darle inicio a la transmisión. Regresaré antes de culminar para hacer una ronda final de preguntas y pues responderlas todas. Adelante y buenos días. Pues bien, amigas y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Como justamente le decía la señorita Cis, el día de hoy el tema que nos aboca es la atención eficiente del ciudadano. Y más aún en estas circunstancias. Circunstancias anómalas, definitivamente, no provocadas fundamentalmente por nosotros, sino por lo que es un tema en el ámbito mundial, y que definitivamente nos ha llevado a entender cómo debiera funcionar el Estado y las entidades públicas. Probablemente no hemos estado preparados o no habíamos entendido todavía que en algún momento había que combinar muchísimos aspectos. Aspectos que sobre todo definitivamente había que entenderlos, que no necesariamente uno tenía que estar en la entidad pública para que pueda realizar como parte de un procedimiento, por ejemplo, ¿no? Y necesariamente a veces de todas maneras se demandaba la presencia de que el ciudadano tenía que necesariamente estar, o sea, en una entidad pública. Cosa que debemos irla materializando bajo otros ámbitos y bajo otros aspectos. No siempre van a requerir nuestra presencia, no siempre es necesario que haya la presencia del ciudadano, y más aún cuando hablamos ya de quien inicia un procedimiento administrativo en las entidades públicas, del administrado. Hay que entender que el administrado o el ciudadano definitivamente para demandar la atención por parte de las entidades públicas, en este contexto más aún, o sea, no va a tener que abocarse de una multiplicidad de formas. Por un lado, el tema presencial, por otro lado, así como hablamos también de los servidores que tienen una manera semipresencial, de la misma forma vamos a tener en el caso de los ciudadanos, y en otra que indudablemente vamos a seguir manejándonos, no porque indudablemente las circunstancias lo van a obligar así, sino porque probablemente vamos ya a adoptar mecanismos, como por ejemplo lo que venimos viendo a través del caso particular de las municipalidades, los matrimonios. Que no necesariamente, o sea, si yo ya he cumplido con todas las formalidades, por ejemplo, de cumplir con la presentación de toda la documentación, ya he acudido, o sea, probablemente a la municipalidad a llevar a cabo, o sea, todo lo que se me demanda como parte de lo que hay que cumplir con cada una de estas etapas.
En consecuencia, no requeriría que yo todavía esté presente, o con mi esposa, mi pareja, en la cual voy a contraer matrimonio, el día de la ceremonia. Si yo voy a cumplir con todas las formalidades, o sea, que me demande el procedimiento administrativo, indudablemente, o sea, que esto se puede celebrar y se puede desarrollar, o sea, desde el lugar en el cual yo me pueda encontrar. Y más aún, o sea, acortamos, o sea, situaciones, no nos complicamos probablemente en desplazarnos, en estar en el lugar, etcétera, y que a veces, o sea, también resulta bastante oneroso. En consecuencia, o sea, le damos la posibilidad tanto a la municipalidad como a las personas que indudablemente puedan manejarse, por ejemplo, en este caso, hablando del matrimonio, una cosa mucho más ágil, mucho más expeditiva, y que probablemente en el calor de su casa, en el calor de su hogar, con la familia y con las personas que probablemente, o sea, ellos quieren y deben estar, o sea, están reunidos ya desde el momento de la celebración del matrimonio, y no necesariamente se les obliga a todos, o sea, a poder desplazarse al local de la municipalidad, y que esto a veces, o sea, nos genera un mayor tumulto, un mayor problema, etc. Entonces, estos casos hay que irlos pensando y hay que irlos retomando, porque definitivamente son los que nos van a ayudar a entender que no necesariamente lo que se demanda en los procedimientos administrativos que tenemos a nivel de las entidades públicas voy a tener que estar presente en la entidad. Entonces, por ahí vemos un tema ya que de alguna manera se está manejando. Pero esto nos lleva a entender un tema en particular. ¿Hacia dónde queremos ir? Cuando hablamos, o sea, en el contexto en el cual nosotros nos hallamos, definitivamente estamos hablando del Estado. Y en el Estado hablamos de las entidades públicas. Y las entidades públicas, dentro de lo que se le demanda justamente es una atención al ciudadano, pero de manera eficiente. Es el turno. Y los ciudadanos además esperan que el Estado les brinde los servicios de calidad. Y que además dentro de la prestación de estos servicios de calidad también se pueda lograr concretar y materializar justamente dichos resultados. Podrán concretarse justamente en el logro de los resultados, que es lo que justamente nosotros le exigimos a las entidades públicas. En consecuencia, un primer concepto y un primer elemento que siempre debemos hacer entender es que a nivel de las entidades públicas, en el ámbito de lo que es la atención a la ciudadanía, estamos hablando de la búsqueda de la eficiencia, que es el resultado al cual nosotros tenemos que lograr. La eficiencia, justamente, conjuntamente con la eficacia, son lo que se desea y lo que se propicia en el ámbito de las entidades públicas. No nos olvidemos que el antónimo tanto de la eficiencia como la eficacia es la ineficacia y la ineficiencia. Y lo que buscamos justamente en el Estado es la eficiencia. Esta eficiencia que tiene que ser materializada en los resultados, en el logro, en el cumplimiento de los objetivos. Si no logramos desarrollarnos dentro de ese contexto, definitivamente vamos a estar en un aspecto que a veces es condenable. Dice, la poca confianza de los ciudadanos en las entidades públicas por no lograr los objetivos. En consecuencia, tenemos que revertir este concepto y más aún de pensar, o sea, en los ámbitos que al día de hoy tenemos que desarrollarnos. El resultado logrado. Y este resultado logrado, además, o sea, tenemos que irlo pensando y más aún teniendo en cuenta de lo que viene desde el año 2002, no nos olvidemos, y que estos días también hemos venido escuchando y que lo vamos a trabajar también a lo largo de todos estos años y más aún este año, lo que son las políticas nacionales. Porque las políticas nacionales indudablemente son el pilar fundamental de lo que es aquello que demandamos al Estado y aquello que tiene que cumplirse en el ejercicio de sus funciones. Pero las políticas nacionales indudablemente tienen un origen que se da en lo que son las políticas de Estado. Y estas políticas del Estado se tienden a materializar en el Acuerdo Nacional. Acuerdo Nacional que además viene del año 2002. Acuerdo Nacional, o sea, que originalmente tenía 31 políticas de Estado y el día de hoy estamos hablando de 35 políticas de Estado. La política 24 del Acuerdo Nacional, que se suscribió justamente en el año 2002, estableció el punto inicial de lo que nosotros, o sea, queremos dentro de lo que es el Estado y a las entidades del Estado. Y por eso decimos, construir y mantener un Estado eficiente y eficaz. A la vez moderno y a la vez, o sea, transparente. Son el primer objetivo que tiene justamente la política de Estado 24 del Acuerdo Nacional. En consecuencia, ya dentro del compromiso que estábamos asumiendo el año 2002, no nos olvidemos que esta materialización de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, o sea,
era y es para poderlos analizar hasta el año 2021. No nos olvidemos que además, producto del acuerdo nacional, tenemos la política, que es la política nacional, que justamente es la política bicentenario al año 2021. Esta política nacional o esta política, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, lo que se denomina el bicentenario del año 2021, es el análisis que debe concretarse el próximo año. Las políticas de Estado del Acuerdo Nacional nacen y se fundamentan a partir del año 2002 dentro de este proceso de transición y materializado luego en el gobierno, o sea que por lo menos se convocó a inicios de los años 2000. Y lo que justamente permitió cuál era la idea y con qué sentido llegar al año 2021. Es en ese contexto que se planteó que tengamos que construir y mantener un Estado eficiente y eficaz. Y por eso que al día de hoy a las entidades públicas les demandamos que deban tener la eficiencia y la eficacia respecto de lo que son las funciones y de lo que le corresponde como parte de las obligaciones. Y en el ámbito de la modernización definitivamente es que tengan que adecuarse a las necesidades y a las demandas e introducir a nivel del ámbito de las entidades públicas todo aquello que justamente hay que irlas incorporando de manera permanente. Si probablemente nosotros teníamos en los años 2000 un tema, o sea, de atención a los ciudadanos de manera exclusivamente presencial, al día de hoy no tendríamos que pensar de esa manera. Al día de hoy, en el ámbito, en la localidad que yo me pueda encontrar, y debiera iniciar un procedimiento de carácter administrativo, una entidad pública, sin necesidad, de todavía requerirse mi presencia en el ámbito de las entidades públicas. La ley del procedimiento administrativo general, para que por lo menos, entendamos un punto inicial, tiene su origen en el año 2001, la última ley que tenemos en estos momentos. Estamos hablando de la ley 27.444. Los cambios más grandes, en todo caso, si queremos llamarlo de esta manera, o en cantidad de números de artículos que han sido modificados de la ley del procedimiento administrativo general, más o menos estamos hablando de la ley promedio algo más de 200 artículos. Hace 2 años fue modificado más de 100 artículos de la ley del procedimiento administrativo general. Y la ley del procedimiento administrativo general, por ejemplo, en este caso señala que los procedimientos administrativos se manejan de manera física, a través de un expediente que hay que presentarlo a las entidades públicas y a través de las entidades públicas hay que debidamente foliarlo. Esto tiene que ser todo un manejo interno a las entidades, etc. La incorporación que se dio hace un par de años a la ley del procedimiento era también sobre incorporar que ya no solo debiéramos tener los expedientes de manera física, sino también, dentro de lo que es el procedimiento de carácter administrativo, podamos tener, los expedientes de manera virtual. Esta es una cosa interesante. Claro, en algún momento yo habré dicho que probablemente en muchas entidades públicas, hay veces no teníamos ni siquiera un tema de agilidad para poder trabajar un expediente de carácter físico, y ya nos estaban exigiendo, o en todo caso ya nos estaban diciendo, de que tengamos o podamos trabajar, un expediente de manera virtual. Pero los tiempos han cambiado y los tiempos van a seguir cambiando. En consecuencia, y es un buen momento además, que en el ámbito de lo que son los procedimientos administrativos, podamos tener un mayor énfasis dentro de lo que son los expedientes y van a tener que ser los expedientes de manera virtual. En consecuencia, y solo en este contexto, si hablamos de la ley del procedimiento administrativo general, la ley 27.444, ya tenemos que ir viendo, y además, por parte del Estado, y en este caso particularmente por parte de la Secretaría de Gestión Pública, que tiene la responsabilidad como ente rector de regular la materia, ya de una vez, empezar a diseñar las normas que corresponden en este caso para entender, cómo debe desarrollarse los expedientes de manera digital dentro de lo que son los procedimientos administrativos. Así como se tienen los expedientes de manera física, así como se tienen los textos únicos de procedimientos administrativos que también, por ejemplo, de alguna manera tiene responsabilidad la Secretaría de Gestión Pública, entonces vamos a tener que trabajar, textos únicos de procedimientos administrativos de manera uniforme. O lo que en algún momento la Secretaría de Gestión Pública llamó, que por lo menos en este año lo íbamos a tener, los TUPAS tipo. De forma tal, por ejemplo, lo que habían anunciado para el año 2020,
que por un encargo del año anterior, del año 2019, al PNUD, tenía el compromiso de elaborar tupas tipo para las municipalidades a efecto de que sus procedimientos administrativos deban tener un tema de uniformidad. Más o menos como la experiencia que se tiene al día de hoy en lo que es la ley marco de licencia de funcionamiento y los cambios que se hicieron en ella. O sea, sobre la base de la ley marco de licencia de funcionamiento, lo que hizo posteriormente la presidencia del Consejo de Ministros, emitió un decreto supremo regulando cuáles eran los requisitos de carácter exclusivo, o los requisitos en todo este caso, requisitos que de manera, en el carácter general, tenían que incorporarse por las 1874 municipalidades. Lo que significa que las 1874 municipalidades en estos momentos, en el ámbito nacional, manejan todos el mismo procedimiento respecto a lo que es la licencia de funcionamiento. Entonces, por eso cuando hemos visto en las noticias, por lo menos en estos meses, que donde estábamos, o sea, un tema de cuarentena, en algunas localidades, porque en otras todavía se sigue en la cuarentena, entonces veíamos con preocupación cómo en muchos casos las municipalidades intervenían, pero de manera equivocada. O sea, primero que ni siquiera habían establecido un procedimiento que se podía manejar de manera electrónica. Segundo, ni siquiera habían tomado en cuenta los cambios que se habían dado, por ejemplo, a lo que era el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. Y además también muchos inclusive desconocían que se tenía la licencia de funcionamiento de carácter indeterminado o indefinido. Y por sobre todo, o sea, había que incorporar simplemente algunos cambios, pero más aún desconocían que los requisitos, o sea, que al día de hoy se tiene en lo que es la licencia de funcionamiento, son tan igual para todas las municipalidades. Tan igual como lo que puede ser para la municipalidad de Mariscal Castilla, allá en la provincia de Loreto, o como lo que puede ser para la municipalidad de Oyolo, en Ayacucho, o lo que pueda ser para la municipalidad de Jorge Basadre, en Tacna. En consecuencia, si vamos a cualquiera de las municipalidades que tenemos en el país, de las 1874 municipalidades, vamos a tener, o sea, los mismos requisitos y los mismos procedimientos. Lo único que va a variar indudablemente es lo que se demanda, el costo del procedimiento, porque indudablemente cada municipalidad tiende a determinar el costo respecto a lo que es el procedimiento. Pero en cuanto se refiere a todo lo que son los requisitos, a todo lo que son los plazos, a toda la exigencia que tiene que ser presentada como parte de la documentación para yo obtener mi licencia de funcionamiento, ese es de carácter uniforme para 1874 municipales. Entonces, hacia donde vamos es, dentro de la eficacia, dentro de la eficiencia, mantener también un Estado, o sea, que sea moderno, que nos actualicemos. Y por lo mismo, dentro de esta modernización, se anunció por parte de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros que en el ámbito de las municipalidades en el año 2020 se iban a aprobar, o sea, un TUPA tipos, a efecto, o sea, de tener una cosa mucho más uniforme en lo que es el Estado. Por lo menos en este año 2020, sería así muy importante que podamos tener ello. Y dentro de ello también, o sea, incidamos más en establecer, o sea, claro, más ahora si tenemos un TUPA tipo para todas las municipalidades, y dentro de ellos se establece con una mayor precisión, una mayor claridad, en todo caso capacitarlo de una mejor manera a todas las entidades públicas, porque ya está dicho claramente que no solo van a realizar los procedimientos, o sea, de manera presencial, sino también, o sea, de manera virtual. Perfecto, señores. En consecuencia, o sea, ya no vamos a tener problemas en el ámbito de las municipalidades respecto a lo que son los procedimientos, por una razón muy simple, porque todos los procedimientos vamos a tener, o sea, bajo los mismos requisitos y bajo los mismos conceptos y fundamentos en todas las municipalidades. Con lo cual, o sea, estaríamos, o sea, no solo dentro de esta modernidad, sino también dentro de lo que se demanda por parte de los ciudadanos, es una mejor atención. Y una atención, o sea, con eficiencia, una atención con eficacia. Y por eso en el segundo objetivo, por ejemplo, de la política de Estado de este Acuerdo Nacional, dice que el Estado además atienda las demandas y asegure la participación de la población, o sea, dentro de todo lo que son las políticas. Y por lo mismo, o sea, las políticas nos van a ayudar a entender, o sea, cuál es el rol que se tiene por parte del Estado. No nos olvidemos que en el caso de modernización, nosotros tenemos la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Política nacional que fue aprobada mediante el Decreto Supremo el 004 del año 2013 de la Presidencia del Consejo de Ministros. La Política Nacional de Modernización tiene 5 pilares fundamentales, o sea, de lo que se demanda a nivel del Estado y qué es lo que tenemos que hacer en el Estado. Pero
sin perjuicio que en otro momento podamos desarrollar cada uno de estos 5 pilares, que es la parte fundamental para entender qué es lo que tenemos que hacer en el ámbito de lo que es la modernización. No nos olvidemos que en la Política Nacional de Modernización lo que se encuentra ahí son los principios orientadores de la política de modernización. Y en los principios orientadores de la Política Nacional de Modernización, que esta política también es hasta el año 2021, o sea, esta política en este momento también viene siendo actualizada por la Presidencia del Consejo de Ministros. Uno de los principios orientadores de la Política Nacional de Modernización es la orientación al ciudadano. O sea, una orientación que definitivamente tiene que ser desde el Estado, una orientación que debe apostar, o sea, por la eficiencia, una orientación, o sea, que debe apostar por la flexibilidad, una orientación la cual debemos ver cómo incorporamos un tema de modernidad y que no simplemente, o sea, estemos en el razonamiento, o sea, arcaico de los años 80, sino que vayamos por un tema de la calidad de lo que esperamos en el Estado. Y esto es lo que justamente también fue recogido cuando en el año 2002, a través de la ley 27.658, que es la ley marco de modernización de la gestión del Estado, se declara al Estado de un proceso de modernización. Esta modernización al día de hoy la venimos trabajando en el carácter permanente. Y en esta declaratoria es que, por eso todos los días tenemos que ir incorporando situaciones que se demandan por parte de la ciudadanía. O sea, nosotros no podemos habernos quedado ni tampoco podríamos quedarnos en el pasado. Hay que incorporar todo lo que al día de hoy se demanda como necesidades. ¿Por qué? Porque estamos en un tema de cambios permanentes en los temas sociales, en los temas económicos, en los temas políticos, en los temas que justamente la sociedad, o sea, ve con expectativas de lo que tiene que proveerle el Estado. Es más, en el Estado peruano estamos hablando, o sea, también de un tema de carácter permanente. No nos olvidemos que en el ámbito de lo que es la descentralización es una política nacional de carácter permanente. Entonces, en esta descentralización que lo trabajamos además de carácter permanente, tenemos que ir incorporando todos los cambios, o sea, tenemos que ir modernizando y tenemos que ir haciendo más eficiente lo que es el Estado. La atención que justamente tiene que brindarle el Estado a los ciudadanos tiene que estar a la altura de lo que demandan los ciudadanos. Por eso siempre le digo a los alumnos en este tipo de clases que a veces yo tengo en particular, quienes están en el Estado y quienes tienen la responsabilidad del día de hoy, más aún, de estar en el carácter permanente y tienen una comunicación directa con los ciudadanos, tienen que tener una conducta, o sea, muy inteligente, tienen que tener un comportamiento de lo que se exige en lo que es el Estado. Necesitamos personas decentes, necesitamos personas abocadas a lo que es la cosa pública y además necesitamos entender, o sea, que yo voy al Estado no para servirme, yo voy al Estado para servir. Y cuando hablamos del Estado, el Estado es un servicio en el cual nosotros hacemos. Yo tengo que tener esta vocación de servicio dentro del Estado. Si no tengo la vocación de servicio, si no tengo la vocación, o sea, de dar una buena atención a los ciudadanos, de ver, o sea, cómo mejoramos el Estado para buscar la satisfacción de los ciudadanos y de todo el ámbito, entonces, olvídense, no, mejor no voy al Estado. O sea, por eso tenemos que tener esta vocación de servicio quienes están en el Estado. Hay que trabajar, o sea, y hay que ver, o sea, cómo materializamos de una mejor manera, porque definitivamente a veces son las demandas, o sea, bastante fuertes de los ciudadanos. Y por eso que las entidades públicas tienen también que estar a la altura de las circunstancias y a la altura de lo que le manda el Estado. Por eso cuando se declara al Estado en este proceso de modernización, lo primero que dice con la finalidad de mejorar la gestión pública. Porque hay que mejorarla. Porque de siempre hemos hablado de la deficiencia, tenemos un proceso inadecuado, no hay procedimiento, hay un proceso totalmente engorroso, las entidades públicas son totalmente burocratizadas, no hay un tema de planeamiento, hay un tema totalmente desorganizado. En consecuencia, nosotros ya lo sabemos y de siempre hemos hablado y muchas veces de la ineficiencia y los grandes problemas que tenemos a veces en lo que es el Estado. Eso hay que ver cómo lo revertimos, hay que ver, o sea, cómo lo trabajamos y eso tenemos que trabajarlo simplemente con tema del interés que tiene que haber por parte de las personas que están en el Estado. A veces, lamentablemente, a veces encontramos también personas que van al Estado simplemente para hacer un tema de currículum y no, pues, no puedes ir al Estado a hacer un tema de currículum, no.
la verdad, o sea, quienes están en el Estado, quienes estamos en el Estado de manera directa o indirecta, como en mi caso definitivamente, hay que entender, o sea, que si vamos al Estado, hay que ver cómo nos manejamos y cómo damos esta atención que se demanda. ¿Y por qué? Porque en este tema además dice el Señor, tenemos que construir un Estado democrático, descentralizado y el último, al servicio del ciudadano. O sea, ese es el punto fundamental. Siempre es al servicio del ciudadano. Entonces, si decimos que tenemos que tener un Estado moderno, que además tiene que ser democrático y que además tiene que ser descentralizado, o sea, fundamentos esenciales dentro de lo que al día de hoy se plasma en la Constitución Política de 1993. Todos estos conceptos justamente se tienen que estar al servicio del ciudadano, porque el ciudadano es la razón de ser de lo que es el Estado. Nosotros tenemos un Estado unitario. En consecuencia, o sea, dentro de este Estado unitario, nosotros no tenemos un Estado federal. Nosotros partimos de una república democrática. En consecuencia, o sea, la forma de organización, o sea, se establece cómo debiera tener el comportamiento lo que es el Estado. Y ese Estado tiene que estar al servicio del ciudadano. No tenemos un Estado centralista, no tenemos un Estado federado, no tenemos, o sea, Estados independientes. En consecuencia, partimos de un Estado unitario y que además este Estado simplemente se distribuye el poder en los 3 niveles de gobierno. Cuando hablamos de la finalidad que se tiene y que se planteó cuando se declaró al Estado en este proceso de modernización, uno de los puntos fundamentales, así como hablamos de la finalidad, también teníamos ahí los objetivos al servicio del ciudadano. Dentro de los objetivos que se tiene justamente en esta declaratoria del proceso de modernización de la misma provincia, al servicio del ciudadano. Objetivo fundamental. Pero en la finalidad, uno de los puntos fundamentales de la finalidad dice lograr una mejor atención a la ciudadanía. Esa es la finalidad. Independientemente de la eficiencia que va por un lado, independientemente de la optimización y utilización de los recursos públicos, que son parte fundamental. Pero en este contexto, y cuando hablamos de, en este caso específico, de la atención eficiente al ciudadano, y más aún en un estado en el cual nosotros nos encontramos en ese momento, tenemos que lograr una mejor atención a la ciudadanía. O sea, porque no podemos ver, o sea, este descontento de manera permanente de parte de los ciudadanos del Estado. Entonces, si hay un descontento, si hay un rechazo a las entidades públicas, en consecuencia hay que ver, o sea, en qué estamos fallando. ¿Qué es lo que no estamos haciendo? ¿O qué es lo que estamos haciendo mal? Esto nos tiene que ayudar a retroalimentarnos y empezar a repensar hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que mejorar. Porque la mejora simplemente es ver una mejor atención a la ciudadanía. Sea de manera presencial o sea de manera virtual o sea semipresencial, en el contexto en el cual podamos estar. Pero el ámbito en el cual tenemos que entender es que el Estado tiene que estar dentro de lo que se le demanda. El Estado tiene que estar a la altura de las circunstancias. Las entidades públicas que forman parte del Estado, tienen que entender, o sea, cuál es la misión que tienen, cuál es la finalidad de cada una de ellas, cuáles son los objetivos hacia dónde tienen que ir. Y por eso es que tenemos que lograr una mejor atención a la ciudadanía, porque los ciudadanos demandan que el Estado esté a la altura de lo que se requiere. Porque en estas acciones del proceso de modernización decimos lo siguiente: mejorar la calidad de la prestación. La calidad. A ver, si tenemos un Estado y tenemos entidades públicas totalmente burocratizadas, totalmente ineficientes, totalmente, o sea, sobredimensionadas, definitivamente no vamos a tener una prestación de servicios y bienes dentro de la calidad que se requiere. Así simple. El otro aspecto fundamental dentro de las acciones del proceso de modernización es la concertación que tiene que haber, o sea, antes, durante y después. Esto vamos a estudiarlo probablemente en algún momento cuando desarrollemos la mejora en la atención. Hay que preguntarle a los vecinos, hay que preguntarle a los ciudadanos, hay que preguntarle a las personas que acuden a una entidad pública de qué forma o de qué manera, o sea, debieran manejarse algunos de los procedimientos. No le preguntamos. Simplemente porque, bueno, pues no, para que vamos a preguntarle en muchos casos. Uno dice, no, pues hermano, no, eso no se hace. No, sí hay que hacerlo. Hay que preguntarle a los ciudadanos. Hay veces vemos en las entidades públicas buzones, cajitas o algún espacio donde diga, no reclamos puntualmente los reclamos. A veces ponen, o sea, reclamos, no.
El reclamo es parte de un procedimiento al día de hoy en lo que es en el ámbito de las entidades públicas. Ese es otro tema que probablemente vamos a tener que verlo cuando desarrollemos ya el curso en completo o cuando estudiemos en detalle lo que es la atención a la ciudadanía. Los reclamos dentro de lo que es el Estado y las entidades públicas es todo parte de un procedimiento. Y los reclamos al día de hoy más aún los tenemos debidamente normados, los tenemos debidamente regulados a través de las normas correspondientes. O sea, ese es un tema totalmente aparte. Y ahí estamos, por ejemplo, hablando de lo que son libres de reclamaciones. Entonces cuando me ponen, un buzón de reclamaciones, no me puedes poner un buzón de reclamaciones cuando ese es parte de un procedimiento. Es más, cuando hablamos hace un momento yo le decía, en el caso de las entidades públicas y en el caso de la ley del procedimiento administrativo, tenemos la queja respecto de un procedimiento, que no es parte de la presentación de un recurso, porque cuando uno justamente va a una entidad pública y respecto de lo que a uno le resuelven, se pueden presentar recursos de reconciliación o apelación. La queja no es parte de un recurso. Dentro de un procedimiento, respecto de un hecho en concreto que no puede ser resuelto, dentro del tiempo de lo que se demanda, yo puedo quejar. Esto tampoco le hemos enseñado a los ciudadanos y tampoco no tenemos mucha idea en las entidades públicas. A veces consideramos que no, vaya a quejarse a otro lado. No, señores. Dentro de un procedimiento administrativo sí tenemos la queja, por un lado. Y por otro lado tenemos las reclamaciones dentro de un procedimiento también, de carácter administrativo. Son dos cosas totalmente diferentes. Tenemos la queja debidamente regulada en la ley de procedimiento administrativo y también tenemos, lo que se refiere a lo que son las reclamaciones partiendo del libro de reclamaciones debidamente regulado y que además también materializado en esta norma. 17 de enero de 2020. Decreto Supremo 007-2020, Presidencia del Consejo de Ministros. Decreto que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la administración pública. Tenemos un decreto supremo. Independientemente del libro de reclamaciones que siempre lo hemos tenido, o por lo menos hace muchos años que lo tenemos. Y ponemos ya reclamaciones. No, señor, usted no puede por qué haber reclamaciones. En todo caso, lo que sí le podemos decir a los ciudadanos y más aún a quienes van a unas entidades públicas, si queremos habilitar un sistema de comunicación o en todo caso una forma de participación de los ciudadanos, un tema de sugerencias. Hagamos las sugerencias. Pidámosle la sugerencia a los ciudadanos que van a una entidad pública respecto de un procedimiento o respecto de un proceso que pueda tener esta entidad. En consecuencia, preguntémosle al ciudadano, qué es lo que espera, qué es lo que se demanda o cómo debiera de ser. Y esto debe ser evaluado. Por eso a nivel de las entidades públicas también tiene que haber responsables de evaluación justamente con relación a aquello que justamente se le demanda a los ciudadanos. Hay temas que justamente hay que desarrollarlos ahí, que no las estamos desarrollando. Cuando hablamos de esta mejora en la atención a la ciudadanía, hay dos situaciones o dos puntos sumamente importantes en este hecho. Dice, una buena atención a la ciudadanía comprende prestar servicios de calidad. Ese tema. Una buena atención. De siempre, yo voy a insistir y de siempre vengo insistiendo y probablemente a veces resulta un poco repetitivo cuando hablo justamente de la eficiencia, cuando señalo los objetivos que tienen que materializarse en los resultados y siempre hablo de la eficiencia. Porque si no hablamos de calidad, no hablamos de eficiencia, no hablamos de resultados, definitivamente mejor no estemos en el Estado. Así de simple. Porque en el Estado, todos los días tenemos que hablar de calidad, todos los días tenemos que hablar de eficiencia, todos los días tenemos que hablar de resultados. Si no tenemos estos tres puntos fundamentales, definitivamente estamos mal. Dediquémonos a otra cosa, pero no estemos en el Estado. Porque cuando hablamos de esta buena atención, hablamos de la calidad que tiene que brindarse. No es la atención por la atención. No es, pues yo estoy obligado como parte de mis funciones, la ley me ha establecido ahí, y tengo que cumplir con esto. No, pues, así no es la cosa tampoco, pues. Tiene que ser, la prestación de los servicios, pero con calidad, pues. Dentro de todo lo que se te demanda y de todo lo que se establece como tal. Y el otro aspecto es, justamente, que en la prestación de este servicio tenga un impacto. ¿Cuál es el impacto? Le hemos preguntado a nuestros vecinos, le hemos preguntado a los ciudadanos, le hemos preguntado a quienes acuden a las entidades públicas si realmente hay un tema de satisfacción respecto de un procedimiento, respecto de un proceso
a la cual ellos han podido acceder en esta entidad pública. Ese punto. Tenemos procedimientos, tenemos procesos, donde por lo menos, o sea, el ciudadano accede de manera permanente. Y las entidades públicas tienden a prestar servicios dentro de cada uno de ellos. Estos servicios tienen que ser de calidad, punto 1. Y punto 2, tiene que haber un impacto. Tiene que haber un impacto en la ciudadanía respecto del resultado, respecto de este producto final. Si no hay un impacto, definitivamente no estoy logrando lo que yo espero de ese servicio. Porque si yo voy a simplemente seguir prestando este servicio como un tema repetitivo, rutinario, y porque bueno, la legislación así ya lo dice, que tengo que cumplir, si no cumplo con esto, y bueno, pues no puedo. Son cosas que definitivamente tenemos que reparar. Esto cuando hablamos de un primer elemento. Y en el otro elemento estamos hablando que el todo ciudadano tiene derecho. Porque por un lado hablamos de la entidad pública y por otro hablamos de los ciudadanos. El Estado está en la obligación. Y cuando hablamos de parte de los ciudadanos, ojo, tiene derecho de recibir los servicios de calidad. Servicio de calidad. Está en el derecho. Por eso es que muchas veces no hay esta satisfacción, hay un descontento, hay un tema de insatisfacción ciudadana cuando yo acudo a una entidad pública. ¿Te atendieron? No, dijo. ¿Cuál fue el resultado? No, pésimo, no me atendieron, no me dieron la respuesta necesaria, no me dijeron cómo diera ese. Hablamos, o sea, de que yo tengo que, espero recibir un buen servicio. Si estoy de manera presencial, si va el tema de manera presencial, yo debiera tener, o sea, al frente mío, yo ciudadano común y corriente, a una persona que me sepa explicar y que me diga cómo de una mejor manera entender cuáles son los servicios que esta entidad presta y de qué manera lo presta. Y cómo es que a mí me va a llegar, y en todo caso, que estos servicios son de calidad, y cuál va a ser el impacto respecto a lo que yo espero de ese servicio. Eso es lo que deberían explicar. Cuando yo voy a una entidad pública y le digo, señorita, ¿cómo tengo que iniciarlo? Señor, ¿cómo tengo que iniciar este procedimiento? Señor, ¿sabe qué? Mira, allá al fondo hay una pizarra, ahí lee, ahí se tupa, ahí lea todo lo que justamente usted tiene que saber. Señor, pero la verdad no entiendo mucho. Vaya, ve a otra persona, pero acá no. Me botan. No me tratan bien. No hay una atención, o sea, óptima. Por varias razones. Porque primero que no tenemos personas preparadas. Hay que preparar a las personas. Segundo, los servidores no están a la altura de lo que se demanda por parte de los ciudadanos. Y probablemente hay que prepararlos a los servidores. Hay que capacitarlos. Hay que tener las personas idóneas y hay que buscar el perfil necesario de estas personas para que justamente puedan brindar una atención. Es el tema. En consecuencia, si yo voy a una entidad pública y dentro de lo que me puedan informar, de lo que me puedan decir, del procedimiento que yo pueda realizar o del proceso en el cual, o sea, yo he estado, pueda ver que sea materializado en lo que yo estaba demandando en ese momento, sí voy a tener un tema de satisfacción. Es tan igual cuando hablamos, o sea, de manera virtual, a través de los canales que pueda tener. Al día de hoy hay sistemas en los cuales yo pueda comunicarme, probablemente por internet, probablemente una comunicación a través de un correo. O sea, que son la información oficial que muchas veces se tiene, porque a veces, señor, está colgada en las redes sociales. Discúlpeme, las entidades públicas no trabajan con las redes sociales. Que quieran publicitarse porque indudablemente a ellos les interesa, perfecto, ¿eh? Pero no es, o sea, las redes sociales no están incorporadas dentro de la formalidad legal de las entidades públicas. No, pero lo hemos publicado allá en Facebook, ¿eh? Ahí está publicado, pero discúlpeme, primero que no tengo Facebook, pues. Y segundo, pues, es una red social, pues. La información oficial de las entidades públicas es a través de los portales institucionales y además por eso tenemos portales institucionales estándar. Es ahí donde justamente se tiene que procesar la información.
Y para eso también además tenemos los correos electrónicos oficiales de las entidades públicas. Correos. No es la página del Facebook u otras redes sociales. Eso es para personas comunes y corrientes, o por lo menos digamos para otras instituciones. Pero en el ámbito del Estado no está oficializado, no está regulado, no está materializado, no forma parte de la legalidad. No, está ahí en las redes sociales, no señor. Que usted lo cuelgue o lo ponga en las redes sociales, porque probablemente quiere ser famoso, quiere que lo conozcan, o otra gente quiere que se entere. Pero eso no forma parte de la información oficial que yo debo procesar a nivel de la entidad pública. Para eso tengo los portales institucionales estándar. Ese tema. Imagínese usted, o sea, dice, no señor, todo lo que se refiere al COVID no lo estamos publicando en el portal institucional, sino lo estamos publicando ahí en Facebook. Usted hace el Facebook para que tome conocimiento. Oiga señor, ¿eso es legal? No pues, eso no es legal. Porque la información oficial del Ministerio de Salud está en el portal institucional estándar. Así simple. Y no debiera estar en lo que es otra forma, de comunicación. Pues ahí hay que tener cuidado. O cuando tenemos, que acceder a través del móvil o a través de un teléfono, pueda tener una comunicación. Definitivamente la comunicación tiene que ser con personas, además, muy receptivas, muy inteligentes, que puedan darte una solución inmediata, que puedan darte una solución muy rápida, que te puedan saber explicar y que no simplemente recibas, una primera contestación y dice, espera un momentito. Esa espera de un momentito te demora un montón. Ya perdiste probablemente, todo el tiempo que justamente tú tenías para poder, demandar respecto de la prestación de un determinado servicio. Porque además esa persona, luego de haberte hecho esperar, te va de un lado a otro. Y te pasan a comunicación y en comunicación, y definitivamente nadie te trata de resolver, o nadie en todo caso, te entiende lo que demandas justamente respecto de un proceso o un procedimiento. La atención, no es la mejor, no es la óptima, no es la deseable. ¿Por qué? A ver, este es un tema que a veces yo me sigo preguntando. ¿Por qué personas que tenemos, y más aún, las personas adultas mayores? ¿Por qué prefieren ir, de manera personal a las entidades públicas? ¿O por qué yo quiero ir todavía a la entidad pública? Porque sé que por lo menos estando ahí me van a atender. Independientemente que sepa o no sepa, o estén imbuidos dentro de los mecanismos al día de hoy de la informática o otro sistema de comunicación. Porque lamentablemente, no los atienden. No nos atiende, entonces la persona lamentablemente a veces prefiere ir a la entidad pública, hacer su cola, esperar ahí todo el tiempo que quiera. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente no le dan la atención correspondiente. Entonces, ¿para qué establecemos un sistema de atención al ciudadano a través de estos mecanismos cuando simplemente esa persona no va a ser atendida? Entonces, si vamos a establecer la diversidad de formas, diversidad de mecanismos, de una atención, y más aún en estas circunstancias, más aún, en que tenemos que materializar, de una manera electrónica, de una manera no presencial, de una manera, móvil, de una manera remota, a través de los sistemas que justamente al día de hoy el sistema electrónico nos establece. Entonces, con mayor razón, tenemos que tener personas muy inteligentes, muy expeditas, y los sistemas en esa entidad pública tienen que funcionar de la mejor manera. Pero si yo habilito un sistema de atención, a través del teléfono, a través de los correos electrónicos, discúlpeme, nunca me atienden o nunca me contestan. ¿Alguien puede contestar el teléfono? Dice, y nadie contesta el teléfono. Y están buscando quién contesta el teléfono. No, hermano, seguro están llamando para reclamar. Eso tenemos que desterrarlo. Por un lado tenemos, la prestación de servicios que tienen que ser de calidad y la satisfacción que tiene que haber dentro de lo que son los ciudadanos. Y por otro lado, estamos hablando de lo que el ciudadano espera de las entidades públicas y de lo que justamente tiene que ser la calidad en el servicio respecto de lo que le corresponde a la entidad pública. Ese tema. Dos puntos en concreto. Cuando hablamos de la mejora en la atención a la ciudadanía, hablamos de estas entidades públicas, hablamos de la administración pública que tiene que ser moderna y transparente. A ver, solo acá hay un detalle que eso podríamos desarrollarlo probablemente más extenso, pero el tiempo, el día de hoy es un poco ingrato, tengo un corto tiempo. Esto por eso hay que materializarlo en un evento mucho más grande que nos pueda abocar a ver cosas mucho más concretas. Porque ya no solo estamos hablando de la entidad pública como tiene que estar organizado de la administración pública.
No solo estamos hablando de la modernización, que es lo que hay que hacer en cada uno de los aspectos, que hay que revisar también, sino estamos hablando cómo transparentar lo que le corresponde a la administración pública. Y para transparentar la administración pública tenemos que abocarnos a hacer una revisión de la ley 27.806, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública. Y en esta ley nos exige, o por lo menos las entidades públicas les exige, qué es lo que se tiene que tener en el ámbito de transparentar respecto a lo que le corresponde como funciones. Yo no le demandaría a la entidad pública que me entregue tal información, o yo no recurriría a la entidad pública para que me diga determinadas cosas, si por lo menos transparentaran todo lo que son los procedimientos o todo lo que son los procesos. Vamos a hablar sobre esa materia. Olvidémonos ya de todo lo que se tiene que traer en materia de transparencia, porque cuando hablamos de transparencia estamos hablando de todo lo que justamente tiene que estar publicado en su portal institucional estándar. Desde los proyectos de inversión, las obras, recursos humanos, planeamiento. No, olvidémonos eso, porque eso lo vamos a ver en otro momento. Si no, simplemente estamos hablando respecto a lo que son los procedimientos y lo que son los procesos. ¿Cuáles son los procesos que yo tengo? ¿Y cuáles son los procedimientos que yo tengo? Ese tema. Y estos procesos, como estos procedimientos, tienen que estar por lo menos debidamente transparentados. Si tengo un portal institucional estándar, que es lo que me exige al día de hoy a todas las entidades públicas, ahí debiera tener del 1 al 20 cuáles son los procedimientos y cuáles son los procesos, en detalle. Y no tendría necesidad de estar llamando por teléfono, estar enviando un correo, o estar molestando a alguien o ir a hacer una cola, que es lo que yo tengo que hacer para iniciar un procedimiento o tener acceso a un proceso, o en todo caso, que el proceso es parte de una actividad. ¿Cómo más o menos manejar dentro de un proceso? Hay que transparentarlo, pues. Pero el gran problema es que, bueno, siempre hay que comenzar por lo primero. La pregunta es, ¿tengo claramente establecido, está debidamente aprobado mis procedimientos? ¿Están identificados y están debidamente aprobados todos los procesos que yo tengo en el ámbito de la entidad pública? Entonces, si no tengo ni procedimientos, o teniéndolos, o sea, están demasiado engorrosos, y no tengo claramente establecido cuáles son los procesos, porque a veces ni siquiera probablemente he entendido lo que es un proceso, entonces ¿de qué voy a transparentar? ¿De qué atención voy a darle al ciudadano? Entonces voy a tener que recurrir justamente yo a la entidad pública, voy a tener que ir a preguntar un horario, señor, para que me puedan atender, porque indudablemente, en la transparencia no se encuentra esta información que yo le demando que justamente debiera estar. Acceder fácilmente a la información que administran las entidades. Claro, pues. Esa es parte de... Si hay un tema de transparencia, ¿cómo tendría que acceder? Pero si no puedo acceder a la información, olvídense. ¿Cómo esperamos una mejora en la atención? Y cuando indudablemente yo pueda formar parte de un proceso, un procedimiento, o inclusive sin antes haber iniciado un procedimiento, pues, recibir información clara, completa, oportuna y precisa. No solo cuando estamos dentro de un procedimiento, sino también antes del procedimiento o antes del proceso. Personas inteligentes que nos sepan explicar a nosotros y nos digan cómo funciona. Y que nos digan, eso usted tiene que hacer. 1, 2, 3. No se complique la vida. No tiene que traerme esto, no tiene que pagar esto, no tiene que hacer esto. Usted viene acá y solo me presenta esto. Punto. Así es simple. O me lo presenta de manera virtual. No se complique la vida. Pero tiene que haber personas justamente con esta capacidad y que me digan cuál es el manejo que yo tengo que tener en el ámbito de las entidades públicas. Donde además, cuando hablamos de los horarios de atención, podamos tener claramente establecido cuáles son estos horarios de atención a los ciudadanos, días, horas, lugares, todo lo que el día de hoy manejamos. Al día de hoy debiéramos ya tener implementado, por ejemplo, los sistemas únicos de trámite. Es una cosa que hay que ver cómo lo desarrollamos. Con el sistema único de trámite estamos hace años, que tal fecha se implementa, tal fecha se implementa y tal fecha se implementa. Debemos haber terminado la implementación del sistema único de trámite en junio de este año. La pregunta es, ¿en las entidades públicas tenemos en estos momentos implementado el sistema único de trámite? Hay
procedimientos o hay entidades públicas que trabajan lo que se llama servicios y espacios compartidos. Por ejemplo, tenemos los módulos de atención, donde justamente tenemos que regular horarios de atención, la información que en ella se brinda, los mecanismos que se trabaja en cada uno de ellos. Esto es parte de la mejora en la atención a la ciudadanía. Estos espacios que definitivamente también el Estado se prepara para que definitivamente en un solo lugar la persona pueda acudir y pueda tener, o sea, la diversidad de temas de lo que justamente le demanda y no estar recurriendo, o sea, a diversos lugares y que no muchas veces se encuentra una respuesta satisfactoria. Por eso hay que ver cómo trabajamos cada uno de ellos. Un sistema único de trámites que al día de hoy no solo debiera estar establecido de manera presencial, un sistema único de trámites que también debiera estar establecido de manera virtual. Hemos visto en estos meses, recién tratando de ver algunas entidades públicas, hemos establecido el sistema de trámite de manera virtual. Estamos tratando de implementar, estamos viendo esto. El tema virtual es un tema preocupante, independientemente de cualquier cosa. De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, dice a nivel nacional, cuánto es las casas, cuántas son las viviendas o cuánto tenemos como porcentaje del Internet. Y de acuerdo a esta información del INEI, la última de los últimos meses, de estos últimos meses, dice que solo el 27% tiene Internet. Entonces, solo tiene el 27% de Internet, o sea, estamos también frente a otro hecho que ver cómo materializamos. Por eso aquí hay que ver, o sea, no solo cuando hablamos de esta implementación del sistema único de trámites, tiene que ser un sistema único de trámites no solo de manera presencial, sino también de manera virtual. Donde podamos dar, o sea, una atención, o sea, diversa. Una cosa mucho más amplia, una cosa mucho más inteligente, una cosa mucho más práctica. Les pongo un ejemplo muy simple. Tenemos una empresa, la empresa de agua. Es uno de los servicios, finalmente no está privatizado. No es como el tema de electrificación. El tema de agua. En el caso Lima, se tiene SEDAPAL. A nivel nacional hay muchísimas empresas municipales, muchísimas zonas municipalidades que brindan el servicio. Hay que ir a darnos una vuelta para ver justamente cuáles son las colas y cuáles son los reclamos y cuáles son las demandas de todos los ciudadanos respecto de este servicio que se presta. Y ahí vamos a poder entender qué es lo que tenemos que mejorar. O si tiene que ser solo de manera presencial o hay que también establecer, o sea, de manera virtual. Y preguntarles a todas las personas que están ahí, pero usted al día de hoy, en estas circunstancias de emergencia, pero ¿por qué no hace el reclamo? ¿Por qué en todo caso? Señor, no me atiende. Señor, no me dan la oportunidad. Señor, no recibo respuesta. Señor, hace más de meses, o sea, que vengo diciendo tal... Entonces, por eso es que las personas definitivamente acuden a la empresa para de manera presencial justamente demandar una atención. Mejoren la atención a la ciudadanía. Además, dentro de este contexto estamos a obtener, ojo, del personal un trato respetuoso y diligente. Yo sigo insistiendo en varias cosas ahí. Independientemente del perfil, estamos hablando de que las personas tienen que ser evaluadas, los servidores. Los servidores tienen que cumplir determinados perfiles, tienen que ser personas muy ecuánimes, personas muy inteligentes, personas que tengan, o sea, necesitamos personas decentes en este tema. Y por eso, además, yo digo, cuando hablamos de este trato personal, respetuoso y diligente, yo digo un tema en particular. Hace muchos años vengo sosteniendo que en el ámbito de las entidades públicas, respecto de las personas que van a ingresar a ella, no solo sean evaluados, como por ejemplo el día de hoy establece el régimen laboral especial, esto que es muchos lo conocen como los contratos administrativos de servicio, los CAS. En esta formalidad contractual, en este tipo de contratos, que está en este régimen laboral especial, solo se establece dos situaciones en puntual. La evaluación de la documentación que se requiere, que se demanda, que uno tiene que presentar en el momento de la convocatoria dice, tiene que cumplir con tales requisitos, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, yo junto los 5 documentos y esos son los documentos que presto. Punto. Lo segundo es la entrevista personal. Y simple. Ponderación. ¿Me hacen eso? E ingreso probablemente a la entidad pública. Pero más allá,
probablemente con todo respeto a las personas de los certificados y más allá de todas las credenciales que pueda tener la persona o todo lo que pueda estar en la documentación, no le he hecho una evaluación respecto de la conducta, del comportamiento o de la forma que esta persona pueda tener. Yo particularmente vengo sosteniendo hace muchos años, por eso yo insisto en lo siguiente, que toda persona, más aún con esto viene de un informe también, o sea que el 2019 lo hizo en el ámbito médico, que en el Perú teníamos ya los grandes problemas en el tema de salud mental. Y teníamos más de 1 millón de personas que en esos momentos venían siendo atendidas por el tema de salud mental. La salud mental justamente está vinculada con el tema de los comportamientos. En consecuencia, es necesario y es imprescindible que evaluemos el tema de salud mental. ¿Y qué mejor manera que evaluar el tema de salud mental con un examen o, en todo caso, con una prueba psicológica? Hay casos, indudablemente, que sí se exige de manera obligatoria que se tenga, por ejemplo, un examen de manera psicológica. Pero, pues, probablemente es en otras circunstancias. Pero si alguien me dice, señor, estamos requiriendo personas para que tengan un contacto directo con las personas, vamos a establecer una plataforma de atención al ciudadano, vamos a ver, o sea, un espacio donde las personas van a poder, o sea, recurrir y van a demandar, o sea, que se les pueda atender de una mejor manera, donde puedan, o sea, manejarse un espacio más abierto. En consecuencia, necesitamos personas, o sea, ecuánimes. Necesitamos personas con buen carácter, con buen comportamiento. Y por eso que necesitamos personas que, más aún las que van a estar ahí, es que tengan cierto comportamiento y puedan haber sido evaluadas de manera psicológica. Imagínense esa persona que todos los días probablemente tiene problemas en casa, imagínense que sale peleando con el esposo o la esposa en casa y luego va a estar ahí, entonces no vamos a tener probablemente un trato amable, respetuoso, diligente, sino probablemente un trato ofensivo, malcriado, déspota, y que muchas veces, o sea, esto lo vemos, y que eso no es el Estado. En consecuencia, sin perjuicio de que puedan ser evaluados, o sea, en el ámbito externo, o para que yo pueda ingresar de manera externa, los que ya tenemos en el ámbito de las entidades públicas, o sea, puedan ser evaluados y puedan hacérseles un seguimiento a las personas que van a estar en contacto directo con los ciudadanos y tengan, o sea, y los que tienen un trato con las personas puedan de manera permanente ser evaluados, porque eso es lo que justamente uno quiere. Imagínense cuando uno llega a una entidad pública, bueno, ¿y usted qué quiere? Bueno, ¿sabes qué? Tiene que decirme, pero no tenemos mucho tiempo, ¿ah? O sea, pero oiga, usted viene acá, porque mira que está pidiendo de más, pues tampoco no quiero que... Entonces hay formas, hay maneras. Entonces ahí hay que tener cuidado, por eso en las entidades públicas tenemos que tener, o sea, servidores que asuman con responsabilidad el trato que vamos a tener, o sea, no solo de manera presencial, sino también de manera virtual. Que te contesten de una manera cortés, que te sepan explicar, o sea, que te sepan orientar, que te ayuden y no te compliquen la vida. Cuando hablamos de esto, recibir una atención que tome en cuenta las prácticas culturales, claro, pues. El tema en concreto es, estamos hablando, o sea, de cómo estamos constituidos, ¿sabes? Para que tengan idea. En el ámbito de circunscripciones nosotros tenemos 1874 circunscripciones. De ellas, como circunscripciones, tanto distritos y provincias, ¿eh? 1874. De ella tenemos 1303 que están consideradas circunscripciones rurales y solo tenemos 571 que son urbanas. Cuando hablamos de circunscripciones rurales estamos hablando que de la población total que se tiene, la población urbana no supera el 50%. Entonces, en más de 1303 circunscripciones en todo lo que es el país, la población mayoritaria, o sea, de esas localidades, está en el ámbito rural. A ver, un ejemplo. Acoria. Acoria es un distrito que pertenece a la provincia de Huancavelica. En Acoria estuve hace 2 años. Fue la última vez que estuve por Acoria. 3 años probablemente en Acoria.
50.000 habitantes. Uno más, uno menos. Vamos a redondear, para no hacernos mayor problema. De este número de habitantes, 20.000 están en la zona urbana. 20.000 viven ahí en la ciudad. 30.000 viven arriba. ¿Dónde arriba? Centros poblados, comunidades campesinas, caseríos. 30.000. Eso es una circunscripción rural, porque la mayor población la tenemos en el ámbito rural. En consecuencia, el Estado tiene que estar preparado y el Estado tiene que estar en capacidad para tener una atención que tome en cuenta estas prácticas culturales. Personas, probablemente a veces, no estamos hablando de si son letrados o iletrados, sino estamos hablando de un tema cultural. En consecuencia, estamos hablando de quechua hablantes, estamos hablando muchas veces de aymaras, estamos hablando de nativos, o sea, cuando uno va a hacer encuentra todo este tipo de personas. Quienes conocemos el país y recorremos el país sabemos de lo que estamos hablando. En consecuencia, la atención usted tiene que estar sobre la base de las prácticas culturales, del entendimiento y el manejo que uno tiene que saber, o sea, y ver cómo es que justamente tiene que materializar la atención. Pero si no entendemos eso. El gran problema que a veces, o sea, el tema de las prácticas culturales, o sea, es solo lo utilizamos para la foto, o sea, no. Esto va indudablemente con el tema, además, o sea, de la inclusión social, pues. Y la inclusión social solo es parte a veces de una foto, no es parte simplemente de un tema materializado, que lo practiquemos de manera diaria. Tolerar una espera razonable al momento de ser atendido, por ejemplo. Bueno, pues, cuando probablemente muchas entidades públicas, hay muchas también, o sea, que atienden de manera electrónica. Entonces, yo tenía que ir a hacer una cola muy grande en cualquier entidad pública y hacer todo un tema de espera para ver, o sea, si me atendían o no me atendían. El año pasado, 2019, ya por ejemplo en el caso del Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación llegó a formalizar, llegó a materializar, este es un buen ejemplo del Archivo General de la Nación, que toda persona que tenga que acudir al archivo o quiera ir al Archivo General de la Nación, que quiera ir a hacer una revisión de todo lo que es el acervo, solicitar una documentación, ver y todo lo demás que justamente tiene como parte de sus funciones, el Archivo General de la Nación, podrá sacar su cita de manera electrónica. Y en consecuencia de manera electrónica le asignaban la cita. Estamos hablando del año pasado, 2019. No estábamos hablando ni en idea de que si íbamos a tener o no este tema del COVID. No estamos. Estábamos hablando del Archivo General de la Nación y en consecuencia que ya tenían claramente establecido la forma de atención a todos los ciudadanos y que no necesariamente tenían que ir a esta entidad pública a hacer su cola, a ver si lo tenían en ese momento, si lo podían dar una cita. No, ya tú ibas tal día, tal hora, ¿en qué momento? Simplemente porque ya te habían concedido la cita. El Archivo General de la Nación. Ese tema es el que tenemos que materializar, ese tema es el que tenemos que ver, o sea, para que yo cuando tenga que ir a una entidad pública, y si, bueno, yo tengo que ir, no hay ningún problema tampoco con lo que ir, ¿no? O sea, pueda ser atendido de un tiempo razonable. Y no, pues, o sea, se me haga pues una espera pues infernal, pues. Porque el señor está en tal reunión, porque el señor está viendo tal cosa, porque el señor y probablemente está rascándose la barriga ahí y no me quiere atender. Pero pues, o sea, uno no puede ser tan abusivo, pues. O sea, no podemos tener a las personas, o sea, ahí haciendo cola porque simplemente... O probablemente el responsable del área, o sea, no está con ánimos o no tiene ganas o simplemente o sea, está tomando desayuno. Si tiene que tomar desayuno, tome desayuno en su casa. O sea, eso lo aprendí hace muchísimos años, muchísimos años. Cuando una primera vez llegué a una entidad pública y lo primero que me dijo la señorita secretaria le dijo si quería tomar una taza de café o un desayuno, le dije, sí, disculpe, le dije, yo no vine a tomar desayuno acá. En todo caso, si usted quiere tomar una bebida o que si usted quiere ofrecerme un té, una bebida caliente, en ese momento tenemos un clima frío, pero que sea un té en todo caso que lo tomamos ambas personas. Usted se sirve y usted también para mí. Pero yo tampoco estoy para que me atiendan ahí. O sea, no puedo ir yo a tomar desayuno, pues. Se supone que hay un horario de ingreso, se supone que hay un horario de atención. Y se supone que hay horarios para lo que es el manejo de cada uno de estos espacios. Y pues hablamos de receso, hablamos de los intervalos que uno tiene. No digo que no tiene que tomar desayuno, pero por eso tiene que alentarse en su casa. En su casa tiene que tomar desayuno. No va a la entidad pública a tomar desayuno, pues después del desayuno, o sea, recién usted empieza a tener después de las 9 de la mañana o 10 de la mañana, pues así simple. Entonces, la espera siempre tiene que ser razonable. Los plazos, los momentos tienen que ser razonables.
Cuando hablamos de la obtención del asesoramiento sobre los trámites y los requisitos, tenemos que tener personas que sepan. A ver, ¿quién me va a asesorar? Si tenemos un sistema único de trámites, o lo que se llama un trámite documentario, tenemos ahí a muchas personas, las personas debieran saber y debieran conocer cuáles son los procedimientos y cuáles son los procesos, y cuáles son los trámites que en todo caso se demanda en esa entidad pública. Así siempre. Entonces, si vos tenés que decir, ¿cuál es el trámite que tengo que hacer? Señor, no tengo mucha idea. Entonces la persona que indudablemente está en la recepción documental, lo que se llama el tratamiento documentario, tiene que ser una persona que indudablemente conozca, sepa, me asesore a mí. Yo no tengo por qué saber. Señor, el TUPA dice, pero yo no conozco el TUPA, pues. O sea, a mí nunca me han explicado el TUPA, pues. Ni tampoco tendría por qué, o sea, a ver, si voy a ir a una entidad pública y no tengo por qué decir, a ver, voy a ir a la entidad pública, voy a repasar lo que es el TUPA. O sea, yo no tengo por qué aprender en mi casa lo que es el TUPA. A mí tienen que enseñarme la entidad pública. Y la entidad pública tiene que decirme cuál es el texto único de procedimientos administrativos y cuáles son los requisitos y cuál es la formalidad que tiene que manejarse en ella. En consecuencia, el asesoramiento tiene que venir de los responsables respecto a lo que son los procedimientos y lo que son los trámites. Entonces la cosa hay que ver cómo la manejamos. No podemos entender cuando uno va y le dice, señorita, ¿cuáles son los requisitos que tiene que haber dentro de lo que es este procedimiento? Vaya usted y léalo allá. A mí tiene que explicarme. Yo no lo entiendo. No tengo por qué saber. En consecuencia, a mí tiene que asesorarme la persona. Esa es parte de la mejora en la atención a la ciudadanía. Si no me van a ayudar en ese contexto, la pregunta es cómo se demanda de una buena prestación de servicios. Cómo se demanda de una mejora en la atención a la ciudadanía. ¿Cómo en todo caso esperamos un resultado óptimo cuando por lo menos nadie me ha sabido asesorar o nadie me ha sabido decir? Es el pan. Y esto tiene que ver justamente con la presentación de los documentos dentro de lo que son los procedimientos, pues. Pues no nos olvidemos que los procedimientos administrativos forman parte del texto único de procedimientos administrativos, los TUPA. El gran problema que tenemos al día de hoy en muchísimas entidades públicas es que no tenemos actualizados los textos únicos de procedimientos administrativos, los TUPA. ¿Por qué? Porque probablemente hay un tema de ineficiencia, probablemente hay un tema de negligencia, probablemente no les interesa, pero lo que tienen que saber las entidades públicas es que no pueden exigir requisitos de aquellos que no se hayan debidamente aprobados en lo que es parte del texto único de procedimientos administrativos. Si en la entidad pública tiene que haber o hay un procedimiento, este procedimiento tiene que estar en el texto único de procedimientos administrativos. Y el texto único de procedimientos administrativos tendrá que decirme cuáles son los requisitos o cuál es la documentación que yo tengo que presentar. Si en ella se me está solicitando 5 documentos, por poner un número, no puede, al momento de la recepción, al momento de la entrega, al momento del inicio de lo que es el procedimiento, no se me podrá exigir otro requisito u otro documento que no forme parte de lo que es el texto único de procedimientos administrativos. Ese es el punto. Pero a veces la persona se inventa porque pues, o sea, ese es el famoso criterio. Dice, no, ese es el criterio. Dice, no. El jefe ha considerado que además usted tiene que presentar. Bueno, ¿y quién es el jefe? No se trata de lo que diga el jefe. Para eso tenemos normas. Para eso tenemos procedimientos. Por eso hablamos en el procedimiento administrativo. Y dentro de los procedimientos administrativos tenemos formalidades. Lo que sí hay que trabajar al día de hoy, lo que ahí sí no estamos trabajando a nivel de las entidades públicas, es de la actualización de los nuevos formatos de los textos únicos de procedimientos administrativos que en este 2020 debemos culminar en lo que es la actualización de estos nuevos formatos. Y por ende tener, o por lo menos ya, textos únicos de procedimientos administrativos a la altura de lo que se demanda a través de las entidades públicas. Si no tenemos procedimientos administrativos debidamente regulados y que estos estén incorporados en el texto único de procedimientos administrativos, no es exigible. Señor, usted tiene que presentar dónde dice. En el año, hace muchos años, en Cajamarca, un distrito, un señor decía, ese señor no tiene licencia de funcionamiento. Sí, no tiene licencia de funcionamiento. ¿Puedo multarlo? Sí, señor.
¿Puedo cerrarlo? Sí, señor. ¿Puedo tapear? Sí, señor. ¿Puedo denunciarlo? Sí, señor. No hay ningún problema, porque eso es parte de lo que a usted le corresponde en el ejercicio de las funciones, porque usted tiene que fiscalizar los locales comerciales respecto del servicio que ellos están brindando. Entonces, a mí me corresponde como entidad pública cautelar que todos los locales comerciales puedan tener una licencia de funcionamiento. Pero esto, digamos, es en la teoría. Pero en la práctica usted no va a poder ejecutar esa medida. ¿Por qué? Porque usted no tiene un texto único de procedimientos administrativos. ¿Y cuál es el problema? Me dijo. Porque en el texto único de procedimientos administrativos debe estar como parte de ese procedimiento licencia de funcionamiento. En consecuencia, para que usted le exija a ese local la licencia de funcionamiento, usted debió haber regulado en su texto único de procedimientos administrativos obtención de la licencia de funcionamiento. Pero si usted no ha hecho exigirle la licencia de funcionamiento, ¿cómo después va a ir la clausura? Usted va a ir a la clausura, mañana lo va a denunciar penalmente. Un tema de abuso por autoridad. Delito. Porque usted de manera abusiva le está clausurando. Porque usted no puede hacer exigible algo que no tiene, pues. Para que usted haga exigible que pueda tener la licencia de funcionamiento, usted dentro de lo que es el texto único de procedimientos administrativos debe haber regulado. Este es el procedimiento y estos son los requisitos. Pero mientras no haya eso, usted no puede hacer exigible. Entonces, los procedimientos son aquellos que se hallan a través de las formalidades legales, procedimientos. Por otro lado, tenemos la exigencia del cumplimiento de los derechos constitucionales. Cuando hablamos de esta exigencia, estamos hablando de lo que se refiere a derechos fundamentales de la persona humana. Estamos hablando del artículo 2. Y ahí entramos a un tema en particular, pues el derecho a la igualdad, en los diferentes ámbitos. Género, raza, sexo, condiciones y todo lo demás. Y pues la exigencia normalmente es de parte de los ciudadanos, pero hay veces no la materializamos. O sea, no somos muchas veces respetuosos de los derechos constitucionales. Los derechos constitucionales, o sea, dentro de lo que es el artículo 2, derechos fundamentales de la persona humana. El artículo 1 de la Constitución Política del Perú se refiere básicamente: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. La persona humana. Y como tal, por eso tenemos derechos fundamentales debidamente consagrados. Derechos constitucionales que no solo están consagrados constitucionalmente, sino están dentro del ámbito, o sea, internacional, dentro del ámbito global. Son derechos fundamentales debidamente consagrados en la legislación internacional. Por eso. Y lo que hace justamente el Estado peruano, dentro de lo que es el Estado de Derecho, materializa a través de la Constitución Política del Perú estos derechos fundamentales. Es el respeto a la igualdad y a todos los mecanismos que justamente tenemos en ella, y el cumplimiento que deberá dársele. El cumplimiento que deberá darse. En otro contexto, lo que nosotros encontramos dentro de lo que es la mejora de la atención a la ciudadanía es justamente el mal funcionamiento de lo que son los servicios públicos. Mal funcionamiento. Y en este mal funcionamiento definitivamente yo puedo demandar, pues. O sea, si hay un mal funcionamiento, o sea, yo puedo demandar. Porque definitivamente yo tengo que establecer las responsabilidades. Porque como consecuencia, o sea, del mal funcionamiento de estos servicios, probablemente, o sea, se ha ocasionado un daño. Ajá, claro, pues. Si encontramos en un parque, como antes tenemos los parques, por ejemplo, no un tema diferente, un tema de recreación, en la cual, o sea, puede haber habido un daño respecto de un niño porque probablemente los juegos que estaban instalados ahí estaban, o sea, de manera defectuosa, yo puedo demandarle. O sea, discúlpame, si me vas a prestar un servicio, préstamelo bien, pues. Entonces, es parte de lo que es un servicio. Estamos hablando de un tema de recreación, estamos hablando de un esparcimiento. Si me vas a poner un tema de recreación, pónmela dentro de las mejores condiciones, pues hablando de calidad. Pero si me vas a poner esos fierros simplemente retorcidos que no sirven y todos oxidados, o sea, y ojo, y en eso, o sea, hay un daño que se puede haber ocasionado, simplemente yo puedo exigirte, yo puedo demandarte por el mal funcionamiento y por todo lo que justamente me haya ocasionado. O sea, cualquier ciudadano puede demandarte, sin ninguna duda y sin ningún inconveniente. Lo segundo que encontramos aquí es el acceder a dependencias, ojo, sin ningún tipo de barreras burocráticas. Ajá. O perdón, barreras arquitectónicas. A ver, ¿hacia dónde vamos? Tenemos, o sea, la ley de las personas con discapacidad.
y tenemos también todo lo que se refiere a lo que es la accesibilidad, no solo al día de hoy que se habla del ámbito público también, sino del ámbito privado. Y la accesibilidad es todos los espacios públicos, con qué implementos y con qué dotación tiene que tener para yo poder desplazarme en ella. Así. Pero cuando voy a una entidad pública, ni siquiera, o sea, discúlpenme, o sea, si tengo una silla de ruedas, a veces ni siquiera puedo entrar con una silla de ruedas. Entro en un gran problema. Imagínense. Imagínense que yo tenga la necesidad probablemente de entrar en esa entidad pública y que tenga necesidad de ir a uno de los servicios públicos, a un servicio higiénico. No voy a poder acceder. Porque lamentablemente, si yo estoy en una silla de ruedas, claro, mi silla de ruedas va a tener que quedarse en la puerta, porque lamentablemente las puertas normales no pueden, o sea, la silla de ruedas no se puede acceder con ella. Tengo que tener una puerta mucho más amplia. En consecuencia voy a tener un gran problema en esa línea. Pero las barreras arquitectónicas es un gran problema para las personas con discapacidad. Si no mejoramos, o sea, las barreras arquitectónicas, vamos a seguir sufriendo con las personas, o sea, que tienen discapacidad. Entonces, a las entidades de la administración pública, independientemente en el nivel que se encuentren, se les exige al día de hoy que tienen que adecuar todos sus espacios donde justamente hay atención e ingreso a las personas para que no tengan problemas respecto de la accesibilidad para las personas que indudablemente, o sea, tengan algún tipo de discapacidad. Y lo tercero que justamente encontramos aquí, la mejora en la atención definitivamente tiene que ir porque estamos hablando que la administración pública y las entidades que forman parte del Estado tienen que ser responsables en el contexto general. En el contexto general. Y pues gozar de una administración pública responsable en términos generales. Responsable. Responsable en la prestación de servicios, responsable en lo que son sus procedimientos, responsable en lo que tenemos como procesos. Entonces, la responsabilidad, pues, quienes estamos o quienes están en el Estado de manera directa tienen que entender dos factores fundamentales. Y los dos factores fundamentales es lo siguiente. El primero de ellos, esto radica en el contexto de que no solo tenemos derechos en las entidades públicas, sino también tenemos deberes. Este es el gran problema. Y esto es lamentablemente lo que en los años 80, probablemente 70s, 80s, y por eso vino un descrédito a quienes estaban con su condición de servidores públicos, porque se hablaba básicamente de la estabilidad laboral, y sobre la base de la estabilidad laboral poco o nada les importaba muchas veces, no todo, ¿no? De repente de dar una buena prestación de los servicios o ver un tema de mejoras, porque finalmente consideraban que ya no tenían, o sea, que hacer más ahí, pues, ¿no? O sea, cumplían con su horario, cumplían con lo que simplemente le habían asignado con sus funciones y listo, punto. Para ellos era más que suficiente. Pero lo que no tenemos que olvidarnos en el Estado es que estamos hablando que no solo tenemos derechos, sino tenemos deberes y tenemos obligaciones. Cuando uno acude a una entidad pública, ingresa a una entidad pública como servidor, tiene que entender que no solo tiene derechos, el derecho pues, a poder trabajar de manera digna, a poder ser respetado, cumplir con un horario, cumplir con las funciones, a tener un descanso semanal, a tener, o sea, el descanso, o sea, o las vacaciones, el derecho a las licencias, a una remuneración justa, a todo lo que justamente se establece dentro de la legislación, no solo, todo. Eso es parte de los derechos. ¿Y los deberes? ¿Y las obligaciones? Eso hay que enseñarle también. Y eso hay que enseñarle con mayor énfasis, por una razón. Porque de ahí viene la determinación de responsabilidades. En el incumplimiento de lo que está obligado el servidor, en el incumplimiento de las funciones, de lo que le corresponde a los servidores, se determinan las responsabilidades. Y por eso cuando hablamos de la mejora de la atención a la ciudadanía, hablamos, o sea, de la responsabilidad en general con que debe gozar la administración pública. Ese es un punto fundamental. Dos aspectos finales en esta línea.
Cuando tengamos oportunidad de poder trabajar justamente todo el enfoque que se refiere a la mejora en la atención a la ciudadanía, vamos a llegar a este enfoque por demanda. Que el Estado tiene que estar orientado a la necesidad de la ciudadanía. Hablemos de calidad en la atención, la implementación de buenas prácticas de atención. Lo bueno siempre hay que aprenderlo y lo bueno hay que copiarlo. Pero lamentablemente a veces no lo copiamos lo bueno, mayormente copiamos lo malo. Hablamos hace un rato del tema cultural. Hablamos hace un momento del tema género. Hay que ver cómo materializamos cada uno de esos aspectos. Y lo último, o en todo caso dentro de este enfoque, es el... A ver, vamos al revés. Vamos de la parte última a la parte de ahí, para más o menos graficar y culminar con el tema de los servidores. La simplificación administrativa forma parte de, no solo en cuanto se refiere a los procesos y a los procedimientos, sino también tenemos que partir de establecer un buen sistema de organización a nivel de las entidades públicas. Hay que desburocratizar, hay que hacer una entidad pública más eficiente, hay que acortar las líneas de mando, hay que poner unidades orgánicas totalmente eficientes y expeditivas y que cumplan con lo que se demanda. Hay que regular todo lo que son procesos, pues hablamos de gestión por procesos. No solo identificar, sino hay que... Miren, a ver. Solo en este punto quiero un tema en concreto. Para los amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy. La gestión por procesos, y el gran problema es que no trabajamos con procesos. Resolución de Secretaría de Gestión Pública, la 006-2018, Presidencia del Consejo de Ministros, Secretaría de Gestión Pública. ¿Qué es lo que aprueba esto? Aprueba la norma técnica para la implementación de la gestión por procesos en la administración pública. Implementación de la gestión por procesos. Yo los insto, les recomiendo para que lleven un curso, desarrollen un evento, se peguen, están desarrollando un curso muy interesante, un diplomado inclusive sobre gestión por procesos. Por una razón. Si no trabajamos en las entidades públicas con procesos, estamos mal. Pero además, la implementación de todo lo que se refiere a la gestión por procesos, disponer que las entidades de la administración pública que cuenten con disposiciones normativas internas y establecen criterios, la gestión por procesos deberán adecuarse a la presente norma técnica hasta diciembre del año 2019. 2019 pasamos hace rato, estamos en 2020. Lo que significa, todas las entidades públicas, 2020, deben tener claramente establecidos, claramente regulados, claramente aprobados todo lo que son sus procesos. Tenemos una norma. La norma técnica, la 006-2018, que fue aprobada en el año 2018, a final del año 2018, y prácticamente esto lo hemos trabajado todo el año 2019. Todo. En la implementación. Todo. Estamos en 2020. Entonces, si yo encuentro al día de una entidad pública que me diga que no tengo proceso, que no se enteren, que no se entere. Porque usted como entidad pública debe tener al día de hoy todos los procesos debidamente regulados y aprobados. Así siempre. Hablamos de un enfoque en la demanda que es abierto e inclusivo, en la que hace un momento decíamos, lo abierto va por el tema de la transparencia, lo inclusivo va porque en todo caso podamos tener dentro de ella todas aquellas personas que definitivamente por el tema cultural, por el tema de otro tipo de situaciones tengan que ser consideradas. Y en lo último, en todo caso, que quiero mencionar es esta generación que justamente se refiere a los incentivos y reconocimientos. A ver. Esto va con el incentivo y el reconocimiento a los servidores. Estamos hablando de la entidad pública, estamos hablando de qué es lo que tenemos que hacer. Preguntémonos a los servidores, preguntémonos a los que trabajan en la entidad pública, qué es lo que se demanda, qué es lo que se tiene como necesidad, qué es lo que necesitamos en todo caso en ese momento. No le preguntamos. El jefe, como el jefe es el jefe sabe todo, así simple. No, pues, y el jefe ya no, pues, o sea, dice, no, si yo ya no sé, no, pues nadie tampoco tiene que hacer, no, señor. Más aún, siendo el jefe y teniendo la responsabilidad, tiene que convocar justamente a todos los servidores y tiene que juntarse con todos los servidores, trabajar con todos los servidores, preguntarles, consultarles, desarrollarles. Todo aquello que se refiere justamente a las mejoras respecto de lo que es la mejora en la atención a la ciudadanía. Señores, ¿cuáles son los problemas que nosotros tenemos en este momento en la mejora de la atención a la ciudadanía? 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Eso vamos a ver cómo lo materializamos. Eso vamos a ver cómo mejoramos. Hace un par de años fui al UGEL ubicado en el distrito de San Borja.
Desde el momento que estaba ingresando, un señor sabía lo que yo quería. Y yo lo felicité al señor. Porque el señor, y le pregunté, señor, ¿ustedes han sido capacitados, han sido esto? No, señor. ¿Ustedes han hecho esto? No, señor. ¿Y cómo es que han aprendido todo este tema? Le dije, nos hemos juntado todos los trabajadores de acá. Todos los que estamos acá directamente vinculados con la UGL, más aún los que trabajamos, nos hemos juntado, porque somos trabajadores ya que tenemos algún tiempo acá, y hemos visto cuáles son nuestros problemas. Hemos analizado problemas y soluciones. Y en cada uno de los casos hemos tratado de ver, o sea, qué es lo que tenemos que hacer. Y por eso, es más, ni siquiera, miren, es un buen ejemplo, ni siquiera nos llamaron a nosotros, ni siquiera los responsables vinieron a nosotros, no. Iniciativa propia de nosotros, servidores comunes y corrientes, en la implementación de todas estas formalidades y todo este mecanismo que el día de hoy tenemos. Debidamente regulado. Ya sabía cuál era el proceso, cuál era el procedimiento y te daban los plazos y te daban la solución inmediata. Por eso, desde el momento que estaba ingresando te leían como la mente. Y de ese momento definitivamente, o sea, ellos sabían qué cosa había que hacer. O sea, es para sacarse el sombrero, es una cosa extraordinaria. Entonces, por lo mismo, hay que incentivar, o sea, dentro de ese tratamiento hay que ver cómo incentivamos, hay que ver cómo hacemos el reconocimiento a los servidores. O sea, cuando hablamos de esta mejora en la atención a la ciudadanía, hay que ver cómo incentivamos y cómo mejoramos. Este es el punto para entender, o sea, hacia dónde tenemos que ir en lo que se refiere a la atención a la ciudadanía. No solo es de manera presencial. Hay que establecer formalidades, procedimientos, procesos de manera virtual. Probablemente en este año nos va a demandar más aún un trabajo más arduo en lo que es de manera virtual. Pero regulémoslo, trabajemos. Pero eso no significa que no nos preparemos y que no estemos al día en todo lo que se demanda el día de hoy en la mejora de atención a la ciudadanía. Por esta mañana, por esta clase, quiero agradecerles a cada uno de ustedes, haberme permitido. Espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, amigas, y muchísimas gracias a CEPEC por haberme dado esta oportunidad. Espero verlos en lo que es la atención a la ciudadanía, un mayor detalle, y podamos profundizar algunos aspectos que en términos generales lo hemos visto en esta mañana. Muchísimas gracias. Que pueden Doctor Marcos, gracias por su atención, gracias por justamente desarrollar este tema. Queremos invitarlos a todos los que estuvieron participando el día de hoy, que pueden inscribirse en el curso que estamos por iniciar del tema de atención eficiente al ciudadano este 6 de agosto. De igual forma, pueden visualizar nuevamente la clase ingresando a nuestro canal de YouTube, suscribirse a nuestro canal de YouTube y lo que es el tema de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los invitamos a conectarse en el transcurso del día, que tendremos aún más seminarios disponibles para ustedes. Muchas gracias, doctor Marco.